Bueno, buenos días a todos. Espero que se me oiga bien porque, como podéis observar, estoy un poco cascadilla. Esta vez solo quiero introduciros un poco la sesión. En la sesión de hoy nos hace especial ilusión porque todos los que van a participar es gente a la que admiramos y que creemos que está haciendo un trabajo estupendo. Entonces, hoy no tenemos que disimular ni nada, hoy estamos encantados. Para los que venís por primera vez, este es el laboratorio de contratación pública que Cibio coordina junto con el Medialab Prado. Lo que estamos intentando es hablar sobre el tema desde varios puntos de vista, desde sociedad civil y desde las administraciones públicas, también desde la academia, también desde otro tipo de expertos, y lo que queremos es intentar alcanzar objetivos muy concretos. Por poneros un ejemplo, en la primera sesión, en la sesión que tuvimos hace un mes, estuvimos hablando de qué se tenía que publicar, qué era imprescindible que se publicara de cada contrato para poder tener una información completa sobre ese contrato, para poder hacer seguimiento, para poder determinar determinados casos de corrupción. Y esa primera sesión está muy vinculada a lo que vamos a hablar hoy, porque seguramente hablaremos de determinadas formas de detectar la corrupción que ahora mismo, con la información disponible, no podemos aplicar, al menos no desde fuera de las administraciones, porque no podemos chequear, por ejemplo, los propietarios de determinadas empresas por la opacidad de cierta parte del registro mercantil, por ejemplo, por poner solo un ejemplo. Entonces, en la sesión anterior estuvimos hablando de qué obligaba la reforma de la ley a publicar, cuáles eran esas novedades, y estuvimos debatiendo sobre qué otras cosas creemos que se deberían incluir. Y esto es muy importante. Las últimas semanas, los que estáis en la lista de correo y habéis participado, hemos estado votando y debatiendo sobre qué tipo de información se debería publicar y qué tipo no. Ha sido un debate muy interesante porque siempre está en el filo de hasta dónde tendría que llegar la protección de datos, sobre todo con los nombres de determinados empleados públicos y este tipo de cosas, y hasta dónde debería llegar la protección de la propiedad intelectual versus la transparencia necesaria de la contratación pública, pero estamos en ello. Vamos a cerrar en breve el debate de esa primera parte. Todo está en esta página web, que es cibio.es/laboratorio de innovación en la contratación pública. Ahí vamos a estar publicando todo, incluidas las ponencias de hoy también, el vídeo de hoy, la sesión de ayer que tuvimos para los que no la pudieron ver, y está también enlazado ese debate que tenemos abierto y que cerraremos seguramente la semana que viene. Y lo que haremos será crear un documento del laboratorio en el que listaremos qué cosas creemos que se deberían publicar más allá de la ley, porque, como siempre insistimos, la ley es un básico y no es... y hay que intentar ir más allá. Y lo que haremos será compartir ese documento con los principales portales de contratación del país y con las comunidades autónomas y los ayuntamientos para que lo tengan en cuenta, y a la hora de preguntarnos, que muchas veces lo hacen a nosotros a Cibio como organización civil, pues que le podamos decir, mira, esto es lo que creemos que tenéis que publicar más allá de la ley. Eso es un poco para cerrar la sesión anterior. Quería comentaros también que hay gente que lo está viendo por streaming, entonces luego en las preguntas, por favor, que todo el mundo use micro, y que cualquier cosa, a partir de la sesión de hoy, lo que haremos será también volver a debatir, abriremos un debate online sobre el tema, igual que hicimos en la primera, os mandaremos un mail, os informaremos en breve, y también intentaremos llegar a alcanzar algún objetivo, aunque sea una especie de estándar de qué cosas deberíamos copiar, sobre todo en este tema, porque cuando se están haciendo cosas buenas en detección de la corrupción, lo mejor es copiarse unos a otros. Esta es la segunda sesión, la primera es la del mes pasado. Os recuerdo que tenemos otra el 24 de enero, más técnica, para que todo lo que hemos aprendido en la primera sesión sobre qué se debe publicar y en esta segunda sobre cómo detectar la corrupción, veamos qué herramientas técnicas tenemos para hacerlo, porque al final hay una parte que es que todos queremos un montón de cosas, pero luego hay que ver cómo se hace. Es el 24 de enero y ese día será por la tarde, es muy importante también aquí. Esa sesión no la dirigiré yo, me dejan descansar, la dirige David Cabo, que es el director de Cibio. Y en febrero tendremos una sesión que para mí es muy importante, que es intentaremos explicar la complejidad de la contratación, intentaremos encontrar fórmulas para que no solo seamos los que medio entendemos del tema los que podamos hablar de esto o detectar o vigilar la contratación, sino que sea una cosa general. Y trabajaremos también en crear una especie de manuales, por un lado, de qué significa la nueva ley y qué es obligatorio que se publique, para que cualquier persona entienda de forma fácil si su ayuntamiento o su comunidad o si el ministerio no está cumpliendo y pueda detectarlo. Y también manuales que surgirán de esta sesión un poco de qué formas puedes intentar tú detectar la corrupción
en tu administración pública. Eso es en febrero, y en marzo es importante que pasaremos la fecha muy pronto, antes de fin de año. Tendremos el encuentro global, que serán 2 días de trabajo sobre este tema con todo lo que hemos hablado en las diferentes sesiones, y que esperamos que sea un día muy importante. La sesión de hoy vamos a centrarla en 2 temas básicos, en detección de la corrupción, banderas rojas, análisis de riesgos, y también quiero que hablemos un poco, que es un tema que ya hemos hablado en relación a la reforma de la ley, de quién se encarga de hacer esto, quién se tiene que encargar de hacer esto. Hoy tenemos aquí a representantes de varios organismos que ya se encargan de esto, pero en paralelo tenemos el debate de este organismo que crea la reforma de la ley de contratos, este organismo independiente, autoridad independiente de vigilancia de la corrupción, que, como sabéis, desde Cibio hemos criticado mucho su estructura, porque creemos que no es independiente en absoluto, y creíamos que lo que pedíamos era un organismo mucho más potente, con mucho más poder y realmente independiente, y que de verdad atajar este tema o tratar este tema de forma mucho más moderna y no como se ha hecho hasta ahora en determinados organismos de la Administración General del Estado. Entonces, creemos que ese tema también es importante que se debata hoy, que se hable hoy. Esta es nuestra agenda del día. Tenemos a Alejandro Gamir ahora en la primera hora, luego iré presentando a todo el mundo. Os voy a presentar a Alejandro antes de que hable. Nosotros a Alejandro le conocimos de lejos porque cuando estábamos trabajando en Quién cobra la obra hace ya un montón, y analizando todo, lo que hicimos fue analizar todos los contratos de obra pública publicados en BOE del 2000 al 2015, estudiando sobre el tema, además de analizar leyes y además de analizar temas que se habían publicado sobre la corrupción en obra pública y otros papers interesantes, nos encontramos con un estudio que había hecho en el que analiza muchísimos contratos públicos, pero además analiza cómo se relacionan casos importantes de corrupción españoles, cómo se relacionan con esa gestión de riesgo, ¿no? ¿Qué partes han incumplido, cómo se relacionan con la detección de riesgos en contratación pública? Y es importante, y creíamos que era un trabajo muy importante, porque nos ayuda a entender que esto no es una cosa teórica etérea, sino que si determinadas cosas se hubieran aplicado tanto a priori como a posteriori, pues determinados casos se hubieran podido evitar. Entonces, no es solo vamos a hablar de detectar la corrupción en abstracto, sino vamos a hablar de evitar casos como los que hemos vivido hasta ahora. Os dejo con él. Tendremos a Lara y a Roger de la Oficina Antifrau después para hablar del trabajo que están haciendo allí. Os los presentaré también. 15 minutos de descanso si vamos con tiempo y no pasa nada a las 12:15. Luego tenemos a Elena del Tribunal Administrativo de Contratación de la Comunidad de Madrid y a Alfonso de la Generalitat Valenciana. Entonces, si vamos a tiempo, la idea es hacer rondas de preguntas después de cada presentación, pero bueno, os iré avisando de todo, iré dirigiendo orquesta desde aquí, ¿vale? Entonces, os dejo con Alejandro y muchas gracias a todos por venir, sobre todo. Me hace muy feliz que seamos tantos hoy. Muchas gracias.